Decía el ejercicio que tenemos un cuerpo de masa de 2 kilogramos al cual dejamos caer por un plano inclinado de 30 grados cuyo coeficiente de rozamiento es 0,25. Dicho cuerpo recorre por el plano inclinado 15 metros en su caída y me preguntan pues, la aceleración en dicho tramo, la velocidad que tendría el cuerpo al llegar al final del tramo del plano inclinado y el tiempo que tarda en descender. Como todo está en el sistema internacional, nuestro primer paso va a ser precisamente dibujar las fuerzas que intervienen en el problema. Como el cuerpo tiene masa, tendrá peso por el hecho de estar apoyado en una superficie, tendrá normal. Recordemos que el peso siempre iba perpendicular al suelo y que la normal siempre iba perpendicular a la superficie a la que estaba apoyada. Como me dicen que el cuerpo se deja caer, sabemos que va a descender por el plano inclinado y vamos a tomar dicho sentido como el sentido positivo del movimiento. Con lo cual, la fuerza de rozamiento aparecerá paralela al plano y en contra del movimiento. Tomamos el eje normal y el eje tangencial y la única fuerza que no está en los ejes es precisamente el peso, que es la que vamos a descomponer en la componente normal y en la componente tangencial. De tal manera que las fuerzas que nos quedan en el problema son estas. Nuestro siguiente paso va a ser precisamente calcular las componentes del peso. La componente tangencial del peso es precisamente la masa del cuerpo por la gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado. Y la componente normal del peso es la masa del cuerpo por la gravedad por el coseno del ángulo del plano inclinado, que nos da. Una vez tenemos calculadas las componentes del peso, nuestro siguiente paso sería aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes, primero al eje normal y luego al eje tangencial. Las dos únicas fuerzas que tenemos precisamente en el eje normal son la normal y la componente normal del peso. En este caso, al aplicar la segunda ley de Newton, tendríamos que el sumatorio de fuerzas, que siempre es igual a masa por aceleración, pero al no haber movimiento en el eje normal, la aceleración es 0 y por lo tanto 0 por cualquier cosa es 0. Con lo cual me queda que la normal vale precisamente lo mismo que la componente normal del peso. Recordemos que siempre calculábamos el eje normal porque a partir de la normal podemos calcular la fuerza de rozamiento. Que en este caso nos queda, al ser el coeficiente de rozamiento 0,25, que la fuerza de rozamiento vale 4,24 newtons. Ahora vamos a pasar a calcular la segunda ley de Newton en el eje tangencial. Ahora en el eje tangencial tendríamos, al aplicar la segunda ley de Newton, que el sumatorio de fuerzas es igual, y como ahora sí que hay movimiento, porque el cuerpo desciende por el plano inclinado, entonces es igual al sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Teniendo en cuenta que en este caso la componente tangencial del peso y la fuerza del rozamiento son las que están en el eje tangencial, pues nos quedaría lo siguiente. Atendiendo a nuestro criterio de signos, que es si va a favor del movimiento es positivo y si va en contra del movimiento es negativo, pues esta es la ecuación que nos quedaría. Sustituyendo y operando, con lo cual la aceleración en este caso nos queda 2,78 metros segundo a la menos 2. Ahora, teniendo ya la aceleración calculada, podemos pasar a los siguientes apartados, que era calcular la velocidad y el tiempo en el plano, que tarda en llegar al final del plano. Para ello tendremos que aplicar cinemática. En un caso utilizaremos la ecuación velocidad-desplazamiento y en otro caso la ecuación de la velocidad. Vamos a verlo. Bueno, como me dicen que se deja caer, su velocidad inicial la tomamos como 0,
recorre 15 metros por el plano inclinado y lo que nos preguntamos es cuál será su velocidad precisamente al final de dicho plano. Para eso hemos comentado que vamos a utilizar cinemática y que en este caso, como lo que nos dan o preguntan son velocidades y nos dan desplazamientos, pues vamos a utilizar la ecuación de velocidad-desplazamiento. Es decir, vamos a utilizar esta ecuación, vamos a sustituir y a operar. Nos dicen que la velocidad inicial es 0, el espacio inicial, como podemos tomar el sistema de referencia como queramos, lo tomamos ya que no nos dicen nada como 0, y ahora al sustituir tenemos en cuenta que la aceleración, que es lo que precisamente hemos calculado con dinámica, es 2,78, resulta que la velocidad que tiene al final del plano inclinado es de 9,13 metros segundo a la menos 1. Y ahora, teniendo en cuenta esto y utilizando que la aceleración es 2,78, vamos a aplicar la ecuación de la velocidad para a partir de ahí obtener el tiempo que ha tardado en recorrer esos 15 metros por el plano inclinado. Sustituyendo en la ecuación de las velocidades me queda pues que el tiempo es de 3,29 segundos. Bueno, pues hasta aquí el problema.